Mi hermano y yo estábamos por administrar una hacienda ganadera. La paga era buena, pero el lugar bastante alejado y solitario. La primera tarde salimos a hacer un recorrido corto por el bosque aledaño de la casa. Mi hermano creía que era el lugar más indicado para hacer la entrada principal, ya que había un pequeño camino que se internaba en el bosque. Habíamos caminado unos cuantos minutos, cuando fue entonces que mi hermano vio unas aves un tanto grandes. Pavas, dijo él que se llamaban, aunque no hacían nada en especial, más que escarbar y comer bichos. Ahí desde la distancia nos quedamos mirándolas por unos momentos. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la mirada, hice notar a mi hermano que el camino de atrás había desaparecido. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al notar que mi hermano estaba como hipnotizado, sin poder escucharme? Fue entonces que lo llamé a gritos, pero él seguía ido del mundo, centrando su completa atención en aquellas aves. Sus ojos estaban negros, con la pupila dilatada. Y fue entonces que, desesperado, me acerqué a él para zarandearlo, para hacerlo volver. Y fue entonces que por fin reaccionó, cayendo en cuenta que en realidad estábamos perdidos. Mi hermano rápidamente reaccionó y echó mano a su machete, empezando a cortar la maleza, ya que por el miedo sentíamos que debíamos encontrar una salida lo más pronto posible. Fue así que, casi sin darnos cuenta, las horas pasaron, y al dar eso de las 7 de la noche, fue cuando por fin encontramos un sendero y salimos de aquel bosque. De inmediato corrimos a la cabaña de la que estábamos encargados. Y al entrar, de inmediato me intenté preparar algo de comer, ya que llevábamos varias horas sin probar bocado. Pero fue en ese momento, mientras prendía el fuego, que entonces escuchamos el revolotear de aves en el techo, seguido de una gran carcajada que parecía cubrirlo todo. Y fue entonces que en verdad llegó el caos. Un vendaval, un gran huracán sacudía todo afuera. Se sentía un gran aguacero. Las gotas sonaban en el techo. Y algo corría por encima de las tejas, quebrando todo a su paso. Nos preguntábamos qué podía ser aquello, pero no entendíamos nada. Por lo que, llenos de pánico, mi hermano y yo rápidamente nos refugiamos en una de las habitaciones, llenos de pesimismo y esperando lo peor. Así estuvimos durante varias horas, mientras el aguacero y aquello que corría por el techo se reía, como si se burlara de nosotros. Al día siguiente, al primer rayo de sol, mi hermano y yo salimos. Queríamos ver los estragos de la lluvia, del huracán y de aquello que habíamos escuchado la noche anterior. Pero nuestro asombro fue mayúsculo al ver que en el exterior no había pasado nada. Todo estaba completamente seco, en orden, sin una sola gota de agua por ningún lado, y las tejas de la casa completamente intactas. Fue entonces que mi hermano y yo nos miramos, cuestionándonos todo, pero muy seguros de lo que habíamos escuchado la noche anterior. Fue entonces que de inmediato mi hermano se organizó para ir al pueblo. Iría a llamar al dueño y le anunciaría que debíamos rechazar el trabajo. Lo vivido ahí no era para pensarlo mucho, y aunque no quería quedarme solo, no había de otra.
ya que mientras él anunciaba nuestra partida, yo tenía que comenzar a cerrar el lugar, a recoger nuestras cosas, a hacer maletas y guardar las herramientas para irnos rápidamente en cuanto él volviera. Lo cual, de acuerdo a mis cálculos, no debería de ser mayor a un par de horas. Fue así que él partió y yo comencé a recoger todo, hasta un punto en que fui a recoger las últimas cosas. Pero al llegar ahí, algo llamó mi atención. Afuera, al frente de la cabaña, se encontraba un pequeño grupo de pavas, a las cuales podía ver por la ventana. Se trataba de 3 aves que miraban fijamente hacia el interior. En ese momento comencé a sentir un temor irracional. A pesar de que era de día y estaba hasta cierto punto seguro dentro de aquel lugar, no dejaba de sentir que algo no estaba bien. Aunque aquellas eran simples aves, su presencia en el exterior no dejaba de provocarme miedo. Fue en ese momento que, para mi sorpresa, detrás de mí se azotó una ventana por el viento. Aquello me sacó un susto enorme, por lo que nervioso corrí a cerrarla. Pero al volver, me di cuenta que algo estaba ocurriendo en ese lugar, ya que ahora, en lugar de 3 aves afuera, había más de una docena de pavas mirando directamente hacia la cabaña. Entendí que no podía estarme quieto, ya que sentía que de alguna forma, al igual que a mi hermano el día anterior, aquellas aves podían hipnotizarme, por lo que traté de despabilarme, de tallarme los ojos. Pero cada que tomaba conciencia y miraba de nuevo a través de la ventana, me daba cuenta que el número de aves se incrementaba, hasta un punto en que afuera podía verse el campo tapizado de miles de aves que rodeaban la cabaña. Aquellas criaturas apenas si se movían, pero su actitud definitivamente era antinatural, ya que extendían sus alas lentamente y no quitaban su mirada de encima de mí, ni tampoco de la cabaña. Fue así que las horas pasaron. Para entonces ya eran alrededor de las 6 de la tarde y mi hermano no volvía. Aquellas aves eran un hervidero de criaturas. Yo seguí en la sala, desesperado sin saber qué hacer, por lo que en algún punto decidí cerrar todas las cortinas, tapar todas las ventanas y dejar de observar a aquellas malditas criaturas que estaban a punto de volverme loco. Fue entonces que, completamente cansado y desesperado, me fui a sentar al sillón, con la intención de descansar un poco antes de que aquella situación me volviera loco. Pero fue entonces que en ese momento, por fin la puerta sonó. Se trataba de mi hermano, el cual venía completamente sucio, cansado y desesperado. De inmediato le ofrecí un poco de agua, y fue entonces que me contó su situación. Resulta que desde el primer momento en que se internó en aquel camino, aquellas aves comenzaron a aparecer alrededor de él, orillándolo a desviarse, hasta que el pobre, sin saber cómo, simplemente se perdió. Desesperado, de inmediato yo le conté la situación que había vivido ahí, y fue entonces que él, bastante extrañado, me respondió que a la hora de entrar, allá afuera, no había visto a ni una sola ave, sino que todo estaba completamente vacío. En ese momento rápidamente me asomé por la ventana
Y efectivamente, ahora el campo estaba completamente deshabitado. Ahí afuera no había absolutamente nada. Ambos intentamos calmarnos, pero nos era imposible. Aquello era una situación demencial. Por lo que mi hermano, en un arranque de desesperación, se levantó y me dijo que no podíamos esperar más, que aunque afuera ya estuviera oscuro, los dos debíamos salir juntos cuanto antes de ahí. Pero fue entonces que todo volvió a suceder. El viento comenzó a sacudir el lugar. Una lluvia fuerte comenzó a sonar afuera. Y en el techo volvían a escucharse esas pisadas y esas risas mezcladas entre ruidos y animales. No teníamos opción. Debíamos encerrarnos en aquella casa, bloquear la puerta del cuarto y esperar a que aquello en algún momento nos dejara en paz. De nuevo las horas pasaron, y al día siguiente, con los primeros rayos del sol, de inmediato emprendimos nuestra huida al pueblo. Afortunadamente, esta vez todo ocurrió con normalidad. Tardamos 30 minutos en llegar, y cuando pisamos las primeras calles, de inmediato buscamos una tienda en la cual pudiéramos comer algo. Fue así que dimos con un establecimiento que estaba abierto. Al entrar pedimos algo para comer. El autobús, aquel que nos llevaría a la ciudad, se tardaría un par de horas más en salir, por lo que eventualmente mi hermano, ya calmado, comenzó a entablar una conversación con el hombre que atendía el lugar. Y al ver nuestra actitud tan extraña, nuestro aspecto tan deteriorado y nuestra evidente paranoia, fue que preguntó si es que estábamos bien. Por lo que en algún momento, y después de varias insistencias, mi hermano por fin le narró lo ocurrido en aquella hacienda. Fue ahí que, después de escuchar nuestro relato, aquel hombre se dignó a contarnos la realidad de aquel lugar. Resulta que en aquella hacienda vivió una anciana que alimentaba las pavas de los alrededores, la cual se sostenía de venderle leña a la gente del pueblo. Pero que todo cambió un día, cuando un hacendado pudiente conoció aquel lugar y se obsesionó con adquirir aquellas tierras. El poderoso hombre hizo su oferta, intentó de todo, pero jamás contó con que la dueña de aquel lugar simplemente nunca estaría dispuesta a abandonar su hacienda. Así que todo llegó a un punto en que aquel hombre quiso obligarla, pero ella nunca cedió, porque además de todo, había rumores de que aquella mujer era una bruja y que por su naturaleza, ésta simplemente nunca podría abandonar aquel lugar. Sin embargo, eso a aquel hombre no le importó, por lo cual insistió por mucho tiempo y en muchas formas, hasta que en algún momento, un día se supo que aquella mujer simplemente dejó de bajar al pueblo y que días más tarde habría sido encontrada en su hacienda en condiciones muy extrañas, las cuales, por supuestas casualidades del destino, habrían sido informadas a las autoridades por gentes al servicio del poderoso hacendado. Fue entonces que aquel hombre, argumentando preocupación por el lugar, comenzó las gestiones para poder adueñarse de las tierras, haciendo todo tipo de movimientos, en los cuales falsificó documentos, hasta que por fin, en algún momento, pudo quedarse con todo. Sin embargo, y para su mala suerte, aquel lugar jamás lo podría utilizar, ya que desde el primer momento en que intentó habitarlo,
extrañas cosas se suscitaban y la gente simplemente huía o desaparecía sin dejar rastro alguno. Es por eso que desde hace mucho tiempo aquel hombre siempre ha contratado gente como nosotros, los cuales, sin saber la realidad de lo que ahí sucede, se adentran en aquella propiedad para trabajar. Gente que, sin deberla ni temerla, se arriesga a encontrarse con la maldición de aquella bruja, la cual, si no logras evitar, hará que te hipnoticen y seas convertido en uno más de su grupo de aves que están ahí para jamás permitir que llegue algún extraño e intente ocupar su lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.